Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre, bueno, para mí es algo nuevo. Para mí, mostrando esto es algo nuevo. ¿Qué es la estadística? ¿Verdad? Que es una parte de la matemática, ¿verdad? Una ciencia que estudia. ¿No ustedes creen que estudia? Porcentaje. ¿Cómo yo puedo decir eso en forma general? ¿Qué más puedo decir? A ver, yo a través de la estadística, ¿qué puedo sacar? ¿Cómo? La población sería una. Población. O sea, ¿Qué más? Puedo sacar un promedio. ¿Qué son todo eso? Son fenómenos. ¿Sí? Así como en física, todo lo que en su momento se iba descubriendo, los físicos lo llamaban fenómenos. Ya sea la cinemática, la dinámica, el hecho de que exista velocidad, aceleración, distancia, ¿verdad? Eran fenómenos para ellos. ¿Sí? Por eso es que la física es la ciencia que estudia los fenómenos que ocurren en la naturaleza o en nuestro entorno, ¿verdad? Entonces la estadística es una ciencia, ¿verdad?, que estudia los fenómenos aleatorios. ¿Qué significa eso? Que teniendo ciertos valores dados y teniendo ciertos datos, yo puedo sacar de esos datos algunas conclusiones. Y esas conclusiones pueden ser aleatorias. ¿Por qué? Porque dependen del dato que me dan. ¿Está? Entonces es una ciencia que estudia fenómenos aleatorios, o como también se lo llama estocásticos. ¿Qué significa estocástico? Justamente la estadística viene de una medición de algo aleatorio. Eso significa estocástico. Bueno, obviamente la estadística, como que es una ciencia, necesita recopilar datos, ¿verdad? Y esos datos deben ir en forma científica, o sea, quiere decir que debe regir por lo que es la matemática, más que nada la matemática, ¿verdad? Que no influye más a otras ciencias, sino que la matemática más que nada, ¿verdad? Yo tengo que tomar datos, tengo que organizar esos datos. ¿Qué más tengo que hacer? Recopilar esos datos, tengo que presentar, tengo que analizar esos datos y al final, a lo último, debo dar una conclusión dada. ¿Cuál era el método científico en biología? En realidad no es solamente en biología, era en toda ciencia. Primero, tengo que observar. ¿Sí? La observación, la visualización. Después, ¿qué era? Yo tenía que... ¿Cómo? No, antes de analizar, necesitaba ver una hipótesis, ¿verdad? ¿Sí? Después de hacer esa hipótesis, pues podría yo analizar. Después, ¿qué tengo que hacer? Sacar las variables, sacar los datos. Y después, a lo último llego a una conclusión. ¿Sí? Entonces, básicamente es la hipótesis, la tesis, la demostración. Ese es el método, vamos a decirle, científico, el método matemático. Entonces, lo mismo ocurre también con la estadística. Yo necesito observar mis datos, ¿sí? Necesito observar mis datos, necesito dar una hipótesis. Después de esa hipótesis necesito dar una tesis, o sea, dar un análisis de eso, ¿sí? Y a lo último, después de recopilar todos los datos, después de sacar todo el análisis, llego a una conclusión o una tesis. ¿Está? Bueno, hay ciertos conceptos estadísticos que yo necesito conocer para poder realizar los ejercicios. Primero, luego, saber lo que es eso de fenómeno aleatorio, estocástico, ya te estaba diciendo, ¿verdad? Ahora te dice ahí, esto vamos a hacer lectura nomás aparte, dice, son aquellos fenómenos que ocurren al azar. Al decir aleatorio es porque ocurre al azar.
¿sí? Que no siguen una regla dice, conocida o determinada y cuyos resultados finales en consecuencia no se pueden predecir con exactitud. Claro, algo que vos haces es lo mismo que un sorteo, ¿no? Ya sea quinela o sorteo benéfico, cosas así, es aleatorio. Bueno, quiere decir que si vos tenés una, ¿cómo se le llama? Boleta, ¿no? Adhesión. Si yo tengo una adhesión, ¿no? Y son 50 números por él. Entonces vos agarrás y vendiste los 50 números. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Y acá ya me diría otro concepto. ¿Cuál es la probabilidad de que vos ganes eso? La probabilidad de que vos ganes es de 1 de 50, ¿verdad? ¿Sí? Y lo mismo Telebingo, CNT, ¿verdad? Lo mismo. Lo máximo que llega a ganar es tiempo. Cuando jugaron un cartón. O sea, un tiempo. Eso fue lo malo. Bueno, entonces, estos fenómenos, cuando son aleatorios, son resultados al azar y vos no podés predecir el resultado final. ¿Sí? Justamente dice, ejemplo, la salida de un número de lotería como ganador, ¿verdad? La obtención del número 2 en una tirada de un dado, dice, la obtención del as de oro en la extracción de un naipe, o sea, de una baraja, ¿verdad? De un mazo de baraja española, la ocurrencia de una mutación en un cruce genético, la adquisición de un resfriado en determinada estación del año, etc. O sea, ahí te da algunos fenómenos que son aleatorios, que uno puede predecir, ¿no? ¿Verdad? El ejemplo que yo les di es el de la lotería, ¿verdad? El de sorteo. ¿Está? Y luego están los fenómenos determinísticos, ¿verdad? Que son fenómenos que se estudian, que no son al azar, ¿verdad? Que siguen reglas, son bien fijas, siguen una regla fija y conocida, dice, y cuyos resultados son predecibles de acuerdo a esas reglas. Ejemplo, dice, todos los fenómenos físicos y químicos, la mayoría de los fenómenos biológicos, etc. ¿Por qué? ¿Por qué nombra acá los fenómenos físicos como un fenómeno determinístico? Porque yo ya ahora ya sé, yo ya tengo una fórmula para física, por ejemplo, o para química. Yo ya tengo en su momento, allá cuando se estaba descubriendo recién, ahí era un fenómeno aleatorio, pero ahora como que ahí Newton ya sacó su fórmula, como que Torricelli ya sacó también su fórmula, Pascal ya sacó su fórmula, ¿verdad? Todos esos físicos tienen una fórmula ya dada para tal situación. Entonces yo puedo decir de que usando esa fórmula ya saco un valor. Entonces a eso se lo conoce como fenómeno determinístico, ¿no? Cuando ya los resultados son predecibles de acuerdo a unas reglas, a unas ecuaciones, a unas fórmulas dadas. Dato. Dice, dato es una característica cualitativa o cuantitativa de una persona. Cuando yo digo cualitativa, cuando yo digo un dato cualitativo, ¿a qué hago referencia? ¿Y qué vendrían a ser cualidades? ¿Sí? ¿Qué más? Las edades, ¿verdad? ¿Qué más? Y si yo hablo de cuantitativa, el valor numérico de esas cualidades, ¿verdad? ¿Sí? De una persona, animal o cosa que no tiene utilidad por sí misma. O sea que obviamente yo un dato, yo no puedo sacar nada de un dato si es que yo no saco sus cualidades. Una información, dice, es un dato con mayores descripciones, un conjunto de datos procesados que tienen utilidad o aplicabilidad. Obviamente, un dato es una información. ¿Qué me da? ¿Bien? Variable.
La variable es un símbolo, tal como X, Y, H, X minúscula, B, que puede tomar, dice, un valor cualquiera de un conjunto determinado de ellos, llamado dominio de la variable. Si la variable puede tomar solamente un valor, se llama constante. La variable puede ser discreta o continua. Cuando yo hablo de variable, continua, ¿cómo? Algo que siempre permanece constante, algo que nunca va a cambiar. Y si yo hablo de discreta, algo que sí puede variar, ¿verdad? Entonces, la variable básicamente es como la magnitud en física, ¿verdad? O sea, yo necesito de una magnitud, por ejemplo, la velocidad. La velocidad es una magnitud que tiene una cierta unidad de medida, ¿verdad? Entonces, la variable, yo puedo decir edades. Las edades pueden ser una variable, ¿verdad? Y yo puedo ir sacando que su información, y de esa información puedo sacar algunos datos, ¿verdad? Entonces, la variable se representa por los símbolos X, Y, H, larga, X minúscula. Población o universo. ¿Qué es la población o el universo? Es todo, el total, ¿verdad?, de los datos, y la totalidad de los datos de la misma especie. Ejemplo, estatura de todos los estudiantes del curso probatorio. La estatura de todos ustedes puede ser una población. Cociente intelectual de un grupo de estudiantes. Todas las dosis aplicadas a un medicamento a pacientes en el tratamiento de enfermedades. El número de envasados defectuosos, no defectuosos, producidos por una fábrica, etc. Entonces, la población es el total de ¿qué? De todos los datos. Y cuando yo hablo de una población, estoy hablando de todos los datos. ¿Sí? La población dice que puede ser finita o infinita. Cuando dice finita, es cuando yo conozco, es cuando tiene un valor inicial, un valor final. ¿Sí? Cuando yo hablo de finita, es que no es infinito. Quiere decir que tiene un valor inicial y tiene un valor final. Sin embargo, si es infinito, cuando yo no puedo determinar cuánto es total. Es un aumento de población. Ahora, ¿qué es la muestra? La muestra es una parte de esa población. Dice, cuando es representativa la población, se pueden deducir importantes conclusiones de ella. Una muestra es representativa de la población cuando se extrae de ella al azar, aplicando reglas de muestreo estadístico. Una muestra que no es representativa de la población se denomina muestra sesgada o muestra orientada. Bueno, entonces, una muestra no es más que una porción. Si yo digo, si mi población es todas las edades de todos los alumnos del cursillo de SJ, o sea, toda mi población. Ahora si digo la edad de Catherine y de Liz del cursillo de SJ, ahí estoy sacando una muestra de toda mi población. Organización de los datos. Esto es importante que sepamos. Esto sí es anotable. Organización de los datos. Bueno, para que yo pueda organizar algunos datos, yo necesito sacar esos datos. Y esos datos pueden ser intervalo de clase, o simplemente clase.
Bueno, el intervalo de clase, que es el intervalo de clase, dice, se denomina así a cada uno de los grupos en que se divide el conjunto de datos. O sea que yo para que yo pueda recopilar todos los datos, yo necesito agrupar esos datos. Y eso es lo que hace el intervalo de clase. ¿Sí? El intervalo de clase lo que hace es agrupar esos datos. ¿Está? Eso puedo ponerle como agrupación. De los datos. ¿Sí? Para cualquier conjunto de datos dice, es aconsejable tener entre 5 y 20 clases. ¿No? Así que puedes tener de entre 5 hasta 20 clases, hasta 20 grupos, tu intervalo de clase. Datos importantes, límite inferior y superior de clase. ¿Qué es el límite inferior y límite superior de la clase? Es el menor valor y el mayor valor que hay en tu intervalo de clase. Vamos. Entonces el límite inferior es el menor valor y superior es el mayor valor. Del intervalo de clase. Eso es el límite superior e inferior. Límites reales. Límites reales de la clase. Que son los límites reales, como su nombre lo indica, son todos los valores reales, ¿sí? Que se puede tomar. Son los valores reales que se puede tomar, ¿verdad? Del intervalo. Marca de clase. Importante que sepamos que esto se representa por la letra X. Mucho vamos a utilizar la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Dice, es el representante, dice, de un intervalo de clase. El representante de un intervalo de clase. Dice que, ¿cómo yo puedo saber la marca de clase? Dice, se calcula por la semisuma de los extremos del intervalo. O sea que yo puedo sacar la marca de clase haciendo la suma entre los extremos dividido 2. O sea que la suma entre el límite inferior más superior dividido 2. Esa es la marca de clase. Nosotros ponerle. Se calcula por la semisuma de los extremos del intervalo. Dato muy importante, la frecuencia, que se representa por la letra F minúscula, que es la frecuencia. La frecuencia, así como también utilizamos ya sea en física, en la parte de ondas o
en cálculo, en la parte justamente de seno, coseno, la frecuencia es la cantidad de veces, ¿sí? La cantidad de veces que un dato se repite. Cantidad de veces que se repite un dato. Que hay en un intervalo de clase. Bueno, está el ancho de clase o longitud de la clase. Y después la tabla de distribución de frecuencias. Para eso vamos a ir sacando unas que otras cosas. Tabla sí era necesario, ¿verdad? ¿Sí? Porque si no, no le explico más. Los gráficos lo que no, ¿verdad? Lo que es polígono de frecuencia, el histograma. Así para hacer ya un ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer la tabla de frecuencia, como se le llama. Bueno, entonces vamos a anotar esto, tabla de distribución de frecuencias. Tabla de distribución de frecuencias. Miren que vamos a estar analizando las medidas de dispersión y descentralización. ¿Vamos? Tabla de distribución de frecuencias. ¿Qué es la tabla de distribución de frecuencias? Es justamente una tabla en donde yo saco todos los intervalos de clase, la marca de clase, la frecuencia, ¿sí? Todos los datos que yo saco de acá. Esa es la tabla de frecuencia. La tabla de distribución de frecuencia es una tabla donde yo puedo sacar todos mis datos. ¿Está? Entonces, es la tabla donde consignamos, dice, los intervalos de clase. Las marcas de clase. Las frecuencias. Después dice polígono de frecuencia e histograma, que ustedes me dicen que no vamos a ver. Así que vamos a ver pasos a seguir para construir esa tabla de distribución de frecuencias. Y esto es muy importante porque vos, mira que el análisis de tus datos van a ser no organizados, o sea que vos vas a tener que organizar, vas a tener que hacer tu tabla de frecuencia. Cuando te da tu tabla de frecuencia es mucho más fácil porque vos de ahí nomás ya vas a ir sacando los valores, lo que te pida el ejercicio, ya sea eso las medidas de centralización o de dispersión. ¿Está? Pero vamos a mostrar cómo se saca una tabla de distribución, cómo hacer una tabla de distribución. Entonces, pasos a seguir, dice, para construir una tabla de distribución de frecuencia. Bueno, vamos a entender acá. Dice ahí cuatro pasos que necesitamos seguir. El primero, o la primera cosa que hay que hacer es calcular el rango de los datos. Calcular el rango de los datos. Lo segundo, hay que sacar el ancho de la clase
dice se determina en forma aproximada. Entonces, determinar aproximadamente, voy a poner el ancho de la clase. Paréntesis C. ¿Cómo hallo C? Y ahí me dice cómo hallo C. C dice que va a ser igual al rango sobre el número de clases. Rango dividido el número de clases, y esto obviamente redondeado. Yo voy a poder hallar el ancho de la clase. Tercero, el tercer paso a seguir dice se determinan las clases y se calculan las marcas de clase. Entonces, hallar las clases y calcular las marcas de clase. Las marcas de clase que serían la X para nosotros. Después, el cuarto paso, que es justamente calcular la frecuencia. Calcular la frecuencia de cada clase mediante un conteo de los datos. Y vamos a hacer ese ejemplo que está ahí. Vamos a hacer ese ejemplo. Y de acuerdo a ese ejemplo, vamos a poder sacar ya cualquier tabla de distribución de frecuencias. Podemos hacerle nuestro ordenamiento. Dice, en la siguiente lista se dan los promedios, dice, expresado en porcentaje de 40 alumnos de un curso determinado. Y te voy a poner los datos. 73, 86, esto para que se vea acá. 69, 67, 82, 45, 58, 69, 70, 19, 89, 60, y muchos valores, 74, 15, 71, 38, 87, 2, 59, 74, 69, 51, 70, 56, 22, 3, 47, 67, 49, 23, 41, 56, 73, 42, 51, 46, 52, 50, 71 y 70. Esta es la lista de los promedios, dice, en porcentaje de 40 alumnos. 40 alumnos de un curso, dice, determinado. Entonces voy a poner porcentaje, lista, porcentaje de 40 alumnos de un curso. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para poder construir esa tabla de distribución de frecuencias? Primer paso me dice calcular el rango. Entonces, primer paso, Miguel es
hallar el rango. Voy a ponerle R como el rango. ¿Sí? Y R, ¿cómo yo puedo hallar R? Primero, antes que todo, antes de ver todo esto, antes de ver, si a vos te parece mejor ordenar así en forma lineal, puedes ordenarlo. ¿Sí? Poner el menor valor hasta el mayor valor. ¿Sí? Ponerlo todo así en forma lineal, poner 38. Acá por ejemplo el menor valor, acá yo veo un 2. ¿Verdad? Y el mayor valor acá yo veo. No hay más. Acá hay 89, ¿verdad? Y no hay más valores mayores que este. Entonces, voy a anotar con los colorcitos aquí. El menor valor y el mayor valor. ¿Sí? Entonces, para yo poder hallar mi rango, primer paso, hallar el rango. El rango, ¿cómo yo hallo? Como el menor valor, o sea, el mayor valor, menos el menor valor. ¿No? Entonces, mi mayor valor es 89 y mi menor valor es 2. Entonces, 87. Ese es el rango. ¿Está? Bueno. Ahora, ¿qué tengo que hallar? Dice el ancho de la clase. Necesito hallar el ancho de la clase. Voy a poner así como su formulita para que pueda hallar. El ancho de la clase dice que se hace sacando el rango dividido el número de clases. ¿Cuántos alumnos hay acá? 40 alumnos. Ahora, ¿qué te dice acá? Marca clases es la X. Calculadora hace mi suma, límites reales, límite inferior superior, menor valor, intervalo de clases. O sea, puedes llamarle como límite inferior menos límite superior a eso. Menos límite inferior, también puedes llamarla. De más maneras puedes ponerlo. Bueno, primero noté acá el ancho. ¿Verdad? No noté el ancho de la clase de ancho de la clase. En el paso de ella, pero para poder definir qué es. La C es la diferencia, dice, de los límites reales de la clase. Entonces, es la diferencia de los límites reales de clase. Dice también se puede calcular por diferencia entre dos límites inferiores o superiores de clases contiguas. Puede hallar a través de dos límites inferiores o superiores de clase continua. ¿Qué significa que sea de clase continua? Que uno después del otro. ¿Sí? Te dice, se puede hallar a través de los límites inferiores o superiores de clase continua. Quiere decir que yo puedo sacar, si yo tengo dos límites inferiores o dos límites superiores, yo podría hallar directamente haciendo las diferencias por la diferencia.
También está ese valor también que pusimos ahí como formulita. Dice el rango sobre el número de clases. Bueno, tengo ya el rango, que es 87. ¿Verdad? Ahora, el número de clases. El número de clases. Me dice, si se fijan en el ejemplo, son dos libros. Para que puedan ver todo esto. Dice, construye la tabla de frecuencias, dice, utilizando 5 intervalos de clase. Y grafica los datos. Nosotros no vamos a graficar, pero 5 intervalos de clase te dan lo como datos. Entonces, el número de clases es tu intervalo de clase. ¿Está? ¿Cuánto va a ser tu N? 5. Quiere decir que la C, el ancho de la clase, que es el rango sobre el número de clases, se puede hallar directamente haciendo 87 dividido 5. Porque el 5 me da como dato. Y el rango, que es lo que hay hasta ahora, te sale un valor aproximado de 17,4. Fíjate que acá no es ni siquiera 0,5 acá. Quiere decir que esto directamente se redondea a 18. Y por eso no dice ahí redondeado. Eso quiere decir que yo voy a formar, si ella es 0,2, bueno, 0,3 más o menos ahí, tomarle ya como 18 ahí. O sea, ya el siguiente valor. ¿Está? No es que como nosotros nos regimos siempre que es tipo 0,5 y ahí recién le redondeamos al siguiente valor, ¿verdad? Entonces, mi C, ¿cuánto va a valer? 18. Mi C va a ser 18, mi ancho. Haciendo, dice, un redondeo por exceso. Tercer paso, que tengo que hallar las clases y calcular las marcas de las clases. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Dice la diferencia entre el rango de las 5 clases. La diferencia entre el rango de las 5 clases. Para yo hallar la marca de clase, dice que es la semisuma de los extremos del intervalo. Esto sí puedo hallar tranquilamente la marca de clase. Pero para hallar las clases, dice que yo tengo que hacer la resta entre el rango, dice, de las 5 clases. Como que mi C me salió 18 y como que tengo 5 intervalos de clase, entonces directamente para hallar la diferencia voy a multiplicar por 5 eso, que me sale 90, y supuestamente sale 90, 18 por 5, 90. Y para yo hallar el rango de esas 5 clases, lo que tengo que hacer es justamente restar 90 menos el rango anterior, que es 85, que sale 3. Fíjate que qué es lo que yo estoy sacando acá. ¿Qué es lo que yo voy a estar sacando acá en todo esto? Yo enseguida le voy a poner a ustedes una fórmula que para eso quiero que vayan copiando vaya esto. Y vamos a pausar el video y una vez que copien toda esa primera parte le voy a ponerle la fórmula, ¿sí? Está el formulario ahí para que no se confunda, porque acá de ahí yo estoy poniendo ahí, haciendo cada uno poniendo ahí el formulario. Entonces, si vos tenés tu fórmula ya directo, vas a poder hacer más rápido. ¿Está? Entonces, vamos a pausar un ratito el video para poder